Hola, soy Jorge Esteban Blaine, profesor de realidad virtual en la Universidad Europa de Madrid y quiero explicaros el caso de uso que le hemos dado a esta tecnología para el aprendizaje de roleplays éticos en la asignatura de ética e influencia profesional de primero del grado de animación. Bien, en primer lugar, evidentemente la mejor manera de enseñar la ética es enfrentarse a esos dilemas éticos de la propia vida. Todos sabemos que nada es blanco ni negro en esta vida y la mejor forma es a través de roleplays. Utilizar roleplays en los cuales los alumnos se enfrentan a decisiones y a dilemas narrativos en los cuales tienen que tener algún punto de vista concreto. Pues bien, el planteamiento de este trabajo es utilizar la realidad virtual para que los alumnos se sientan más desinhibidos a la hora de enfrentarse a ese roleplay, diseñando avatares, eligiendo avatares, diseñando y eligiendo el entorno en el cual va a tener lugar esas situaciones, esos dilemas éticos en formato roleplay. Lo hicimos en la plataforma VRChat, una plataforma multiusuario, una plataforma social que hay en realidad virtual, para que pudieran estar varios alumnos a la vez sin problemas, elegir ahí los avatares que creían necesarios para sentirse cómodos dentro de ese roleplay y que estuvieran más desinhibidos de alguna forma en cuanto al diseño de la escena y luego el planteamiento, evidentemente, de ese roleplay en este, bueno, metaverso, un poco para que nos entendamos. Bien, los objetivos como tal es, por un lado, hacer más inmersivo ese entorno de las escenas, por eso utilizar esta tecnología de la realidad virtual, romper la timidez utilizando avatares, el hecho de que los alumnos estén, digamos, escondidos detrás de avatares, podía hacer que se sintieran más cómodos a la hora de enfrentarse, ¿no? De exponer, evidentemente, su punto de vista en ese dilema ético, sentirse más cómodo frente a compañeros que de otro modo en realidad, pues bueno, habría ahí componentes de las relaciones entre ellos, sociales, que les haría inhibirse un poco más y por supuesto, pues bueno, una motivación extra en este tipo de asignaturas para que los alumnos se vean más comprometidos y más ilusionados durante el proyecto y durante el aprendizaje de ese tipo de valores éticos que muchas veces no son fáciles de enseñar. De ahí que este tipo de actividades, digamos, proactivas, en este caso roleplay, ayuden mucho a sentir, más que comprender, sentir realmente la problemática de la ética en el mundo profesional que tan fundamental es hoy en día conocerla. Bien, con respecto a la metodología que utilizamos, fue un grupo de 18 alumnos, primero de animación. Los dividimos en 4 grupos de 4 o 5 a 5 alumnos y duró, digamos, todo el proyecto aproximadamente unas 4 semanas y lo dividimos en 3 fases muy diferenciadas. La primera fase es la fase de diseño de las experiencias, de los dilemas éticos de las situaciones. Ahí tenían que, evidentemente, elegir los dilemas éticos. Les proponíamos 8 dilemas éticos y ellos eligieron de ahí 4. Tenían que desarrollar la narrativa que acompañaba a esos dilemas éticos, evidentemente, porque simplemente les damos unas fichas de perfil básico de los dilemas. Tenían que encontrar los avatares, definir qué tipo de avatares necesitaban y querían elegir para ellos mismos para enfrentarse a esas situaciones y elegir también, con respecto al diseño de toda la experiencia, en qué entorno querían ubicar su rol, su roleplay, en qué entorno de los muchísimos que hay en VRChat, de los miles que hay, en qué mundo, en qué entorno, en qué lugar virtual querían, que se desarrollara ese roleplay. Eso es la fase de diseño. Evidentemente ellos también hacían ensayos, hacían también algún tipo de pimponeo con la IA para ver hasta qué punto sus dilemas, sus puntos de vista éticos funcionaban o no, etcétera. Luego la segunda fase fue ya la ejecución, básicamente, de esos roleplays, en los cuales se enfrentaba un grupo contra otro grupo, de manera que un grupo había preparado un punto de vista y el otro grupo, digamos, había preparado algún tipo de respuesta frente a ese punto de vista como tal, para que hubiera frescura en los planteamientos de ese tipo de roleplays.
ese tipo de dilemas, digamos, en el roleplay. Los ejecutábamos en realidad virtual, todos evidentemente con gafas de realidad virtual de este estilo. Utilizamos las MetaQuest 3S, utilizamos las que tenemos en la universidad, cada alumno con su gafa. Yo estaba también dentro de realidad virtual con ellos, pero yo tenía un avatar invisible, de manera que yo podía moverme entre ellos sin que ellos me vieran. Ellos no veían mi avatar, evidentemente yo sí que veía el de ellos, y lo grabábamos mi punto de vista, para luego poder evidentemente analizarlo. Más o menos duraban de 10 a 15 minutos cada escena roleplay aproximadamente. Y luego la tercera y última fase fundamental era el debriefing. Hacíamos el visionado de las escenas en clase, con toda la clase veíamos todas las escenas y pues comentábamos las decisiones, como la vida que había tomado el roleplay, qué posturas con qué posturas habían acabado, si había habido evolución de los puntos de vista, si habían llegado a algún acuerdo o no, y que ellos vieran la dificultad, evidentemente, de siempre de un dilema ético que, como ya antes comentamos, nada es blanco ni negro, ¿no? Todo es una escala de grises, y de esa manera ellos lo vivieron en primera persona, y en ese debriefing hacíamos ese debate crítico en clase, más o menos, para llegar a no estandarizar, porque estas cosas no se pueden estandarizar, pero sí verbalizar un poco todos esos situaciones, puntos de vista, reflexiones a los que podíamos llegar después de haber sentido todo lo que ha sucedido en el roleplay. Y por último, tenían que hacernos una presentación, unas semanas después, una presentación en clase de, digamos, cada uno de sus proyectos, es decir, de por qué habían tomado cada una de las decisiones en cuanto a diseño de avatares y de entornos, explicar un poco la narrativa, cómo la habían bajado y cómo lo habían concretado y por qué habían hecho esas decisiones narrativas inicialmente, el punto de vista que tenían con respecto al dilema, lo que habían aprendido, las reflexiones a las que habían llegado después del debriefing. Un poco es todo ese tipo de reflexión a posteriori para que ellos, para dejar pozo y que hubiera esa explicación por su parte de todo lo que habían aprendido con respecto a la actividad. Con respecto a los resultados, rellenaron un Google Form, fueron 17 de los 18 alumnos los que lo rellenaron, para ver un poco los resultados de este tipo de planteamiento, siempre bastante innovador, y uno no sabe hasta qué punto puede ser aceptado o no por los alumnos. El 88,2% dijeron que se sintieron más libres y más cómodos gracias al avatar, ¿no? El hecho de tener un avatar, evidentemente, les libera un poco, ¿no? Les permitía desinhibirse más a nivel social. El 82,4% valoraron la experiencia de roleplay en realidad virtual mucho más enriquecedora que si se hubiera hecho en un aula normal, sin avatares y sin un entorno distinto al real. Y el 82,4% creyeron que el entorno en realidad virtual favoreció una implicación emocional pues más intensa con el dilema ético, y que recomendarían ese tipo de experiencias en otras asignaturas, digamos, ¿no? Por lo tanto, fue pues muy, muy positivo el uso de la realidad virtual para diseñar este tipo de roleplays inmersivos dentro de la asignatura de ética. No quería acabar sin enseñaros un pequeño vídeo, un pequeño tráiler. No os voy a poner los 10 minutos, los 15 minutos de la experiencia, pero sí un minutito, un trailer de un minuto, pues de una de ellas, para que veáis más o menos cómo funcionaba y los resultados un poco que daban, ¿no? Cómo se ejecutaba. Evidentemente lo vais a ver ahora en pantalla plana, no lo vais a ver como se vio en realidad, como lo vivieron ellos, lo vieron con gafas VR en inmersivo, entonces la sensación de presencia que tuvieron ellos en VR, pues aquí ahora vosotros no la vais a tener, obviamente, al ver una pantalla plana, pero nos hacemos una idea de cómo lo vivieron. Vamos a verlo. La escena, concretamente, consiste en que la escena que eligieron y que desarrollaron era una injusticia en un trabajo de grupo, digamos, ¿no? Pues en un supuesto trabajo de clase, el equipo tuvo muy buena nota, un 10, pero pues hubo una alumna, una compañera de ellos, que no,
un miembro del grupo que no trabajó nada, que no por circunstancias no trabajó, no hizo su parte. Y entonces pues hay unos alumnos que consideran injusto que obtenga la misma calificación que el resto. Sin embargo, hay otro alumno que defiende pues a esa alumna, a esa compañera suya, un poco por amistad. Entonces ahí hay dilemas éticos, a ver qué hacemos ahora con esta situación. Y en este caso más o menos duró unos 15 minutos la experiencia. Vamos a ver, como os digo, un minutito ya para acabar. Yo creo que nos merecemos la nota que nos han puesto. Pero si mi reina, tú no has hecho nada. Bueno, no tuve mucho tiempo, la verdad. Así que tampoco pude hacer mucho. Corazón de mi vida, es que el profesor dijo que estaba mal. O sea, Ahí está. no entregaste el boceto a tiempo, el profesor dijo que estaba mal, tuvimos que rehacerlo todo. Liv debería reprobar, porque si su parte no fue usada, entonces no ha hecho nada. Pero al menos eso tendréis que haberlo hablado en su momento y no ahora cuando ya está todo entregado y ahora eso no se puede cambiar. Si eso al menos lo deberíais haber hablado con el profesor. Pero Que vaya a llorar a la llorería. Tenemos como nota grupal un 10, cosa que me parece fantástico, me parece magnífico, pero como notas individuales tenemos nosotros que evaluarnos a cada uno y ser honestos. Ponedle, aunque sea un 5 y dejadlo pasar por esta vez, pero ya la próxima, si es necesario, ni siquiera volváis a trabajar con ella. Solamente quiero que sepas que si el profesor nos pregunta qué has hecho, no vamos a mentir. Me lo habéis hecho indefendible. por eso digo que vosotros al final tampoco quiero que mintáis. Porque no os voy a pedir eso. Bueno, sí, claro, tampoco está el tirarle mierda frente al profe. Exacto. Exacto. Eso es lo Pero que... No es- podemos tirarle mierda entre nosotros, eso sí. Pero el profe no, porque él no tiene nada que ver. Bueno, básicamente eso es un poco lo que quería comentaros. Los resultados fueron muy buenos, lo hemos implementado en otras asignaturas, lo hemos implementado también para hacer roleplay, para el aprendizaje, para entrenarse más bien para entrevistas de empleo, ¿vale? Cuando hacen entrevistas laborales, etcétera, pues también lo utilizamos este tipo de técnicas de roleplay en realidad virtual. En ese caso también lo que hacemos, que aquí no lo implementé, pero luego en las entrevistas de empleo sí, es para que haya más anonimato todavía, para que ellos no sepan qué compañero le está entrevistando. Puse también distorsionador de voz, un distorsionador de voz, de manera que cuando se ponen la gafa no saben, ven el avatar, no saben qué compañero está detrás del avatar y no lo reconocen por la voz, por el timbre de voz, porque le pusimos moduladores de voz, distorsionadores de voz. Es verdad que algunos reconocieron a los compañeros en ese caso por la manera de hablar, los dejes que utilizaban. Bueno, vale, pero aún así hubo bastante anonimato en ese caso, ¿no? Aunque en este de ética no hubo anonimato, no hizo falta como tal. Bueno, eso es, espero que os aporte valor y yo os animo a utilizar la realidad virtual en entornos sociales para muchas asignaturas porque realmente es una herramienta muy, muy bien utilizada que puede aportar mucho valor. Gracias.